buenas tardes todavía. Precisamente una de los versos que salía en el artículo que me tocó escribir sobre chicas y chingolas, Ricardo Soler hablaba del presente y nada más, ¿no? La invitación de Germán, él me considera como si fuera historiador, ¿no? Yo parafraseo a Lelutier, que digo, consciente de mis limitaciones me dediqué al periodismo. En realidad lo que hablo generalmente es una búsqueda desde el periodismo de cosas que tienen que ver con nosotros, con nuestra identidad, ¿no? Un aspecto básico de la psicología evolutiva habla de lo que incide en el sujeto, su familia, ¿no? De hecho, los psicólogos lo primero que rascan es para atrás en la familia, y pocas veces se hace poco en la comunidad en la que se cría una persona, en la que una persona desarrolla o va moldeando su psiquis. Entonces siempre al hablar sobre un punto del departamento, así quede alejado de la capital departamental, en este caso Chilca y Chingola, sirve para hablar de nosotros, de nuestro pasado, porque nuestro presente es precisamente el resultado de nuestro pasado. Yo si hago una encuesta acá, con seguridad, muchos van a tener en su podio de comida preferida el asado, ¿no? Y eso pasa en Uruguay porque tiene características muy particulares, que tiene una historia también, que arranca por Hernandarias, ¿no? Pero sí, que incide en nuestros placeres y en nuestros deseos hoy, hasta ese punto. Entonces, bueno, aprovechaba para la invitación de hablar sobre chicas y chicolas para hablar un poco sobre Florida, ¿no? Sobre Uruguay, sobre un píxel, sobre una porción de Uruguay. En primer lugar, lo que tuve que salir de alguna manera a dilucidar, a aclarar, si bien lo tenía claro, pero haciéndole preguntas a otras personas me quedaba claro que nadie lo tenía tan claro, y es cuando hablamos de chilcas y chingolas, si hablamos de lo mismo, si hablamos de un todo o si hablamos de dos localidades separadas. De hecho, está en particular el caso que la escuela de chilcas está en Chingolas, ¿no? Se da así, ¿no? Esta escuela que se llama Paso del Rey, porque la zona se conocía como Paso del Rey, ya quizás del siglo XVIII, ¿no? Y ya hablamos del rey, es decir, que nos teníamos que remontar al periodo colonial. Habla de circulación, de paso, ¿no? De una circulación que fue constante en el departamento de Florida durante el siglo XVIII, ya no solo con la población nativa, ¿no? Sino también con los faineros, es decir, hay apellido. La toponimia de Florida está cargada de apellido de fainero. De hecho, Mansavillagra, el arroyo, ¿no? Habla de uno de ellos, en francés es Mansavillagra, en realidad. Y la migración en el continente, por ende, en nuestro territorio, fue una característica que se conserva hasta el gaucho Hernández, ¿no? Pero en sí habla de una migración interior hasta el interior, desde el interior del continente, al punto de que tenemos hoy, no tan occidentales, tan descendientes de italianos, españoles, cantidad de palabras, gestos, que dirían, bueno, estamos con el mate para arrancar, ¿no? La desculturización del indígena no es total. Tenemos en nuestra palabra, en nuestro vocabulario, palabras como timote, ¿no? Muy cerca de nuestra toponimia en este caso, que en este caso hablan de indio venido del norte, ¿no? Lo que da cuenta de esa migración. En el fútbol, decía el otro día Germán, tan difícil de meterse en español está entre córner, porque nadie dice meta, decimos gol, o sé la historia de un uruguayo diciendo en Estados Unidos Orsay, ¿no? Pidiendo Orsay. No se pudo meter mucho en español en el fútbol, pero se metió en la cancha, que es quechua. Chilca es una palabra quechua, chingol
también proviene, ahí no hay una certeza de si es quechua o no, pero chingolo también proviene del interior del continente y nos da cuenta de circulación, ¿no? Para pensar en lo que se podría denominar el contrato fundacional de Chilcas y Chingolas, hablo del contrato fundacional un poco movido por un trabajo justo en formación docente sobre las instituciones educativas, sobre el momento en el que surge, y esto sobre ciencia de las instituciones en sí, no solamente educativas, ¿no? Pero el momento en el que surge una institución, para qué, el contexto, después, a lo largo del tiempo, independientemente de transformaciones, signa bastante su futuro. Y con Chilcas y Chingolas, ya verán, pasa algo similar. Chilcas y Chingolas se forman como poblaciones de trabajadores de la esquila de la estancia de los Jackson, ¿no? Hacia 1880, siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, pensemos que a toda esa población indígena que habitaba el departamento, para la primera mitad del siglo XIX, hay un trabajo de Alberto Cruz espectacular sobre el origen de la población de Florida y marca un 20% de paraguayos, 20% de provincianos, es decir, de las provincias unidas, 20% de brasileños, en todos casos con una alta carga nativa. Los indios mansos, como les decían, ¿no? Africanos, y eran muy pocos españoles, es decir, en la segunda mitad del siglo XIX es donde vienen las grandes oleadas de migraciones portuarias, ¿no? Sin embargo, nuestra representación social en la idea, la fracción de migración, la tenemos directamente atada a la portuaria. En ese momento, con la formación de las Chilcas y Chingolas, pensando bueno, en trabajadores de la esquila, había una composición multiétnica, por ejemplo, era una zona habitada por los Pinela. Pinela es un apellido que podemos encontrar en algunas crónicas sobre Martín Aquino, porque decía ser Aquino Pinela. En realidad Pinela era el apellido del esposo de su madre, que vivía ahí. Por eso en alguna oportunidad se refugió Martín Aquino ahí. Y ese Pinela tenía hijas e hijos también, ¿no? De hecho, uno de ellos andaba con Martín Aquino para arriba y para abajo. Dos trabajadoras, para ver, la mujer rural trabajando en el medio rural ya en el siglo XIX era habitual en las crónicas y antes también. Las hermanas Pinela, Elisea y Ramona Pinela, dos bravas muchachas que, bueno, una de ellas, pues, sabe, cuando dijera Joseca, cuando la gente anda armada discute muchísimo menos, y Elisea andaba armada con la tijera de esquila y en algún momento, para dilucidar un diferendo, digamos, sacó la tijera y mató a su oponente. A Elisea y Ramona Pinela las apodaban las Chingolas, de ahí el nombre de las Chingolas. De Chilcas no hay mucho que diga el porqué, pero es de suponer que allí había Chilcas, en ese predio que quedaba lindero a la estancia de los Jackson. El siglo XX, esa población que fue creciendo, ¿no? Estamos hablando que ya para la década del 30 se habla de unos 500 habitantes entre ambas, ¿no? Pero hablaba hoy del contrato fundacional, hablamos de trabajadores zafrales, ¿no? Y en los trabajadores zafrales hablamos de precariedad, de vulnerabilidades. De hecho, si hoy vamos a Chilcas y Chingolas y vemos las construcciones sólidas que quedan, son muy pocas, pese a que fueron localidades que tuvieron unos 500 habitantes. No pasa lo mismo de repente con La Cruz, ¿no? Me pasa a mí que lo veo en La Cruz, y si uno se da cuenta de una época de esplendor, es porque en su mayoría eran ranchos, ¿no? La mayoría de las construcciones de Chilcas y Chingolas eran ranchos. La escuela llegó en 1911. Luego vino la estación Montecoral, que Chilcas y Chingolas tenía tanta importancia en la zona que se llamó Chilcas, primero la estación, pero después pasó a llamarse Montecoral. Pero bueno, sufrió la crisis del 29 como el mundo,
Fíjense que eran dependientes de la lana en un par de años cae el precio 50% aproximadamente, repercute esto en el mercado internacional. Y esos y otros muchos factores fueron llevando a lo que conocemos. ¿Sí? Hoy se presentan los datos del censo, hoy solamente queda un 4% de la población rural, ¿no? Población rural. En la década del 60, por ejemplo, era el 20%, y si vamos décadas atrás, el porcentaje aumenta, y en un departamento como Florida, más que nada, yo no sé por qué, recurriendo en todo un siglo, ¿no? En el que, recurriendo al arte, a las canciones, para ir en sintonía con el libro, decimos, el Orejano habla de soy más rico que esos que agrandan sus campos, ¿no? Hubo un periodo de gente que agrandaba sus campos, pero en realidad era por la compra del productor que se iba yendo. En los 60, Osiris, que dice no venga a cazarme el campo con ojos de forastero, y Cita Rosa, que canta Pa'l que se va, una canción que es resignificada en lo político, pero que en realidad surge hablando de la migración del campo ciudad. Una mujer de Chilcas, que fue entrevistada hace unos 10 años por un canal de televisión, justo la encuentran un domingo, ella vivía en Montevideo, había conservado su casa, la casa que se había ido cuando tenía 14, 15 años y trabajaba en la familia, y le preguntaban, bueno, ¿por qué se vino? Ella quería volver siempre, pero tenía su familia allá en Montevideo, había ido a trabajar como doméstica con 14, 15 años, dice, nos mandaban a trabajar. Eso para dar una idea de esa migración no deseada, la migración, porque en definitiva siempre hablamos de migraciones, la población en movimiento, esa migración forzada que caracterizó también a estas poblaciones chicas y chingolas, que tiene una escuela desde 1911, que tuvo policlínica, tuvo destacamento policial, tuvo parroquia, pero ya no tiene ni policlínica, ni servicios religiosos, ni destacamento policial. Es lo que queda hoy únicamente en un puñado de habitantes. El único órgano que organiza a los vecinos es la Comisión de Fomento de la Escuela Paso del Urbanismo. Muchas gracias.